amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Les saluda su amigo Edgar Barrueto. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 2 videos. Pues no son muchos, pero vamos a seguir analizando. Y es interesante, a mí me llama mucho la atención, a mí esto me gusta realmente, el poder estudiar la Biblia de esta forma, el poder cuestionarme yo mismo, bueno, ¿por qué dice esto? O ¿para qué dice esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme en mi vida? ¿O de qué forma me lo quiere enseñar? Y espero que pues también para usted sea de la misma manera y que se motive pues a estudiar la Biblia. Lo interesante es que nos podamos motivar para que podamos profundizar cada día más en la palabra del Señor. Recordemos que hablábamos de que cuando Job en cierta manera estaba cuestionando a Dios y el Señor le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando Él fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O quién midió esa tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y mencionaba que a quién se le llama hijo de Dios. Cuando menciona hijo de Dios acá en el libro de Génesis, que es el libro que estamos estudiando, y hay otros libros que también mencionan a los hijos de Dios, y se refiere a los ángeles. Los ángeles son los hijos de Dios. Recordemos que es una creación directa de parte de Dios. En el principio, si volvemos nuevamente, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese momento que Dios crea los cielos y la tierra, que Él crea el espacio, la materia, el tiempo, y crea la tierra, crea los cielos, el cosmos completo, pero crea la tierra. En ese momento estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nada más. Pero luego menciona en Job que ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando yo ponía medidas, cuando yo le decía al mar que no tenía que salirse de ciertas medidas? Pero los ángeles se regocijaban, los ángeles se alababan, se maravillaban de lo que estaban viendo cómo Dios estaba. Y quisiera decir esto con mucho tacto, con mucho cuidado, que no se me malinterprete. Les pido por favor que ustedes mismos puedan profundizar, puedan aclarar sus propias dudas, pero pensemos en algo. Recordemos cuando también Dios les dijo que llenaran la tierra, utilizó la palabra male o malé, en donde dice volver a llenar. Pero en este caso, en donde Él vuelve y empieza en los 6 días de creación, empieza nuevamente a separar las aguas. Está cubierto por agua totalmente, la tierra estaba cubierta por agua, y Él separa la mitad, la separa hacia la atmósfera y crea el cielo atmosférico. Luego la otra parte la deja para crear los océanos, crea las plantas, los animales, los peces del mar, en fin, vuelve como que a ordenar lo que estaba desordenado, porque estaba en un estado caótico, estaba desordenado, estaba desértico, estaba asolado. Pero ¿por qué estaba así? ¿Y por qué los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios en estos 6 días de creación se regocijaban? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? En Job también menciona acerca de los hijos de Dios. Recordemos que cuando Job era el hombre más íntegro y más intachable que pudo haber existido en esta tierra, acá les voy a leer en Job, en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Otras versiones mencionan que vino el ángel acusador. En este momento Satanás ya no se le llamaba Lucifer. Satanás en su momento, cuando fue creado,
tenía el nombre de Lucifer, que quiere decir ángel de luz o el portador de la luz, el que llevaba la luz. Y vamos a hablar un poquito acerca también de este personaje que tanto daño nos ha causado a la humanidad, que tanto daño, que es el enemigo número uno de los seres humanos, y más aún de los seres humanos que hemos confesado con nuestra boca y hemos creído en nuestro corazón, hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Es nuestro enemigo, pero también que nos genere paz y que nos genere tranquilidad, que Él no hace absolutamente nada si Dios no se lo permite. Él tiene que tener la autorización legal, soberana y la autorización divina de parte de Dios para poder hacer o no hacer las cosas. Entonces, tranquilos, que Él no actúa si Dios no se lo permite. Y es importante que nosotros mantengamos comunión con el Señor. Para, así como Él puede llegar a pedirle, yo siempre digo eso, si Él puede llegar con toda la facilidad a pedirle permiso para poder hacer o no hacer lo que Él quiere ejecutar, pues nosotros hemos creído en Jesús y que ahora ya somos hijos de Dios, porque antes no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, pero ahora los que somos hijos de Dios tenemos la autorización y el derecho legal de poder pedirle a Dios que cancele cualquier petición, cualquier solicitud que Él quiera hacer. Entonces dice que se presentaron delante de Dios para poder hacerle daño, en este caso a Job. Eso se encuentra en el capítulo 1 y versículo 6. En el capítulo 2 y versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Nuevamente Satanás viene delante de Jehová. En este momento, en el capítulo 2, ya Job había perdido su ganado, sus ovejas, todo lo que él tenía de ganado. Había perdido muchas cosas materiales, había perdido también a sus hijos. Y me llama la atención también que cómo fue que él perdió estas cosas. Perdió algunas cosas, las perdió porque vinieron sus enemigos, atacaban y destruían. Luego dice que cayó fuego del cielo. Unas versiones dice que cayó fuego del cielo, otras versiones dice que cayó un rayo del cielo. Y también cuando pierde a sus hijos es porque sopló un fuerte viento y derribó el lugar donde ellos estaban y todos murieron. Y solo escapó una persona para contarlo. Pero si Dios le dio la autorización, le dio el permiso legal, el derecho legal de poder actuar contra todas estas cosas de Job para ver si Job blasfemaba contra Dios, quiere decirte que cuando Dios le permite a Satanás, Satanás tiene poder para poder actuar sobre los recursos naturales y materiales que también acá hay en esta tierra. Entonces actuó sobre el viento, sobre dice fuego del cielo o este rayo que cayó y que destruyó, sobre los enemigos que atacaron y destruyeron también. Recordemos que Satanás lo que a él le interesa es destruir a la raza humana, destruir al ser humano. Y ese fue el primer objetivo desde que Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén. Usted sabía que Satanás antes de todo esto ya había estado en el Edén, no exactamente en el mismo Edén que estuvo Adán y Eva, porque es un Edén totalmente diferente. El Edén donde estuvo Satanás era un Edén mineral, pero hagámonos la pregunta, ¿por qué Satanás, si Dios crea el Edén, Dios crea a Adán y a Eva en un lugar perfecto, en un lugar en donde Dios quería que estuvieran por toda la eternidad sin mancha, sin pecado? Aparece también este personaje. Algunas traducciones lo mencionan como la serpiente que se le apareció a Eva, y creo que la traducción no está bien, porque la palabra hebrea para este personaje que se le aparece a Eva es Nahash. ¿Y qué quiere decir esta palabra Nahash? Quiere decir un ser resplandeciente, un ser que emanaba luz. ¿Por qué creen o por qué
¿por qué creemos nosotros que Eva impactó tanto este personaje? Si Eva ya conocía a las serpientes, Eva ya había visto, o culebras, como le querramos llamar, pero llamémosle serpiente, Eva ya las conocía. Es más, le ayudó a Adán a ponerle nombre a todos estos animales. Entonces, si Eva ya conocía a la serpiente, ¿por qué le pondría atención a una serpiente común y corriente? No era una serpiente, era un ser resplandeciente, un ser que emanaba luz, un ser brillante, un ser que impactaba, hermoso, que impactó tanto a Eva que le puso atención a las palabras que este personaje, que era Satanás, que era el diablo, que era el adversario, que era el mismo Lucifer, solo que ya con el pecado, porque había caído y había sido destituido de la presencia de Dios. Este personaje viene y le dice a Eva con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y mentira, eso no se los había dicho Dios. Dios les había dicho que sí podían comer de todos los árboles, a excepción del árbol de la ciencia del bien o del conocimiento del bien y del mal. Entonces, pero fue tanto el asombro de Eva, el impacto de esta criatura, que Eva cedió ante la tentación y pues cayó, y pues todos conocemos la historia, y no me voy a detener en esa historia porque va a ser un tema que lo vamos a ver más adelante, pero es importante que podamos entender este tipo de cosas para poder también entender el por qué la tierra estaba desordenada, desértica, vacía, caótica. Luego pues Dios empieza a hacer la creación o a recrear todo esto, a darle forma nuevamente a todo esto, porque iba a poner al ser humano, la otra creación de Dios, la creación perfecta de Dios, que somos nosotros los seres humanos. No quiere decir que los ángeles no sean perfectos, claro, Dios todo lo que hace lo hace perfecto, pero pensemos en algún momento por qué la primera creación de Dios, que fueron los ángeles, ¿por qué la tercera parte se rebeló contra Dios? ¿Por qué esta tercera parte fue destituida de la presencia misma de Dios? Y eso lo encontramos en Apocalipsis 12, si no estoy mal, está en Apocalipsis 12, en donde dice, voy a ver si lo encuentro por acá. Dice que en el 12, versículo 4, dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Nuevamente estrellas, acá se refiere a ángeles, las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Cuando dice que las arrojó sobre la tierra, cuando yo arrojo algo, cuando yo agarro este celular y yo lo quiero arrojar, yo lo tiro de una posición de arriba hacia abajo. Entonces, cuando dice que arrojó sobre la tierra, quiere decir que está en una posición arriba y lo arrojó sobre la tierra. Entonces, los arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Pero concentrémonos en la parte en donde dice que arrastró la tercera parte de los ángeles. Ángeles, hay una gran cantidad de ángeles, hay millones, trillones, no sé qué tanta cantidad de ángeles pueden haber, pero pongámonos un número que lo entendamos. Pongámonos un número, por ejemplo, 100,000, que no es esa la cantidad, pero ¿qué pasa si ángeles fueran 100,000 ángeles? Y arrojó la tercera parte, solo para entender, quiere decir que 33,000 ángeles fueron arrojados a la tierra, confinados a esta tierra, confinados desde el cielo atmosférico hacia abajo nada más. Ellos antes tenían el derecho legal de poder viajar de un lado a otro o teletransportarse, como le querramos llamar, porque tienen esa capacidad espiritual de poder hacer viajes intergalácticos, si lo queremos llamar así. Pero estos ángeles que fueron confinados, arrojados, como lo menciona Apocalipsis, interesante, porque Apocalipsis es un libro profético en donde muchas de las cosas que están ahí están por suceder. Pero miren, esto ya sucedió, ya pasó. Satanás y esa tercera parte de los ángeles ya está aquí, confinada aquí en esta tierra. Pero ¿por qué se dio esto? ¿Por qué se da que la tierra está desordenada, vacía, desértica, caótica?
es porque esto lo único que nos dice es que ya hubo un juicio. ¿Y para quién fue ese juicio? No fue para el ser humano no existía en ese momento. Fue para estos personajes que se rebelaron contra Dios. Y es tan bonita la Biblia, tan interesante, que podemos ver cómo se amarra, por ejemplo, el Génesis con Apocalipsis, que están dos extremos totalmente diferentes, cómo se amarra también con Ezequiel, cómo se amarra con Daniel, con Isaías, con Lucas, Mateo, etcétera, etcétera, en donde los escritores de estos libros no se conocieron en lo absoluto, porque son muchos años, miles de años de muchos años de diferencia entre unos y otros. Moisés, por ejemplo, que escribió el Pentateuco, que escribió la Torá, para los judíos de la Torá, los 5 libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Cómo supo Moisés de la existencia de Adán, de la existencia de Eva, que llegó ese ser resplandeciente, ese ser que emanaba luz? ¿Cómo supo todo esto Moisés? ¿Cómo supo, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribe los libros y menciona cosas del Antiguo Testamento? Pues ellos ya tenían, ya tenían las escrituras, pero ¿cómo se relaciona de una manera perfecta todo? Y definitivamente lo que sucede es que estos ángeles se rebelaron y Satanás tuvo la capacidad, Lucifer en ese momento tuvo la capacidad de convencer a la tercera parte de estos ángeles. Vamos a leer en Ezequiel, en el versículo 28. Voy a buscar acá Ezequiel en el versículo 28. Vamos a leer del capítulo 28, del versículo 12 al versículo 19. Pongan atención en lo que dice la palabra del Señor. Hijo de hombre, dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Muchos me podrían cuestionar ahorita y me podrían decir: no, pero eso se lo dijo al rey de Tiro. Pero en ese momento que específicamente, pues el mensaje en la Biblia dice que es para el rey de Tiro, pero en la Biblia hay una teología que se llama de doble referencia, y esto hace alusión, si bien es cierto, a un personaje que físicamente ahí está, pero nos está hablando de personajes espirituales. Recordemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de tinieblas, en fin, todas esas criaturas espirituales que se rebelaron contra Dios. Contra ellos está la guerra espiritual. Entonces dice: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, fíjense lo que dice acá, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Miren todos estos minerales de los cuales se vestía este personaje que era Lucifer, que ahora lo conocemos como el diablo, el adversario, Satanás, la serpiente antigua, el dragón que arrastró a la tercera parte de los ángeles. En fin, hay un montón de nombres que tiene de acuerdo al carácter que está desempeñando en su momento, pero se vestía de todo esto y estaba en el huerto de Dios. Luego dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los primores de tus tamboriles y flautas. O sea que cuando creó a este personaje, hubo fiesta, hubo alegría, hubo algo que causó asombro, porque era algo perfecto, era algo lleno de sabiduría, era algo que llamaba mucho la atención, era algo impactante. Y luego se refiere a él directamente, le dice: tú, querubín grande. Ya le dijo, ya está diciendo a quién se está refiriendo. Querubín grande. El rey de Tiro no era querubín, no era un ángel. Aquí se está refiriendo a Lucifer, el ángel de luz. Tú, querubín grande,
protector. Esta palabra protector, sakak, en el hebreo, quiere decir el que protege, el que defiende. Pero pongámonos a pensar también por qué Dios iba a ser un querubín protector. ¿De qué tenía que proteger Dios en el cielo? O sea, solo habían ángeles. O sea, ¿de qué iba a proteger? ¿Para qué un querubín protector? Este querubín sakak, cuando le da las instrucciones para que hagan el altar, no el altar, sino se me escapa ahorita la palabra, pero el arca del pacto, perdón, el arca del pacto, donde menciona que también coloque los querubines, es para que protegieran el arca del pacto. Y ahí también esa palabra que se menciona en Éxodo es la palabra sakak, que quiere decir el que defiende. Pero en este caso, Satanás, ¿qué tenía que defender? ¿O de quién tenía que defender? Tenía que defender la santidad de Dios, o proteger la santidad de Dios. Era el encargado de la protección de la santidad de Dios. Entonces, ¿de quién tenía que defender o proteger esta santidad de Dios? Dios definitivamente no creó robots. Dios creó seres, en este caso espirituales como los ángeles, pero agentes morales que pudieran decidir entre el bien y entre el mal, entre tomar una decisión si hacer o no hacer las cosas. Ya casi se nos está yendo el tiempo. Voy a terminar de leer acá el versículo y vamos a continuar en el próximo video. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Realmente me emociona que podamos seguir estudiando esto. Es un tema muy interesante. Espero que ustedes puedan seguir estudiando, puedan seguir investigando, y pues si hay alguna aportación de parte de ustedes para estos estudios, pues bienvenida. Lo pueden hacer a mi WhatsApp personal o Messenger, o la forma pues que ustedes se quieran comunicar. Pero gracias por su atención y hasta pronto. Excelente día y bendiciones.